Dios les bendiga una vez más en esta oportunidad. Estamos delante de la presencia de Dios con un nuevo tema de doctrina. Desde ya garantizamos que lo que la palabra de Dios nos va a enseñar a partir de este momento son muchas enseñanzas de lo que va a acontecer en el tiempo futuro, muchas experiencias a lo largo del transcurrir de estos libros de la Biblia que estaremos estudiando, en donde se nos establecen las bases fundamentales de lo que es tiempos futuros. Así que desde ya invitados para que podamos formar parte de esta doctrina fundamental de la palabra de Dios. Así que queremos, con la ayuda de Dios, tratar de poder aprendernos esta línea de tiempo, este mapa escatológico, en donde estaremos tocando lo más esencial, lo que nos ayuda a poder entender lo que es tiempos futuros. Desde ya tenemos el comienzo de la eternidad y pues llegaremos al final, que es la eternidad también, ¿verdad? Un tiempo en el cual estaremos viendo las diferentes etapas que se han escrito ya de la Biblia y en la etapa actual en la que nos encontramos, en la etapa de la gracia, y asimismo lo que acontecerá posteriormente, tiempos futuros. Estaremos hablando desde sus inicios, nuestro personaje muy conocido, Adán. Estaremos viendo cómo formó parte del periodo bíblico o tiempo bíblico o dispensación Noé, lo que implica la torre de Babel, el padre Abraham, lo que le fue entregado a Moisés como palabra de Dios y el tiempo actual en el cual estamos, que es el tiempo de la gracia. Periodos bíblicos conocidos como las etapas de inocencia, conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley y la etapa actual en la que nos encontramos, que es el tiempo de la gracia. Así que desde ya invitado siempre a que desde ya este mapa escatológico pueda servir parte fundamental de nuestro estudio para que podamos lograr entender de principio a fin cada una de las acciones que se han dado en el tiempo de la historia bíblica y sobre todo la época actual en la que nos encontramos y lo que estaremos estudiando de aquí para allá, tiempos futuros. Así que iniciamos en esta oportunidad con la lección 7, tiempos futuros, bajo el tema el rapto o traslación de la iglesia. Así que en este momento estaremos identificando los objetivos de esta lección, y es que estudiaremos a la luz de la Biblia las señales del rapto, la realidad del rapto, la forma en que se dará el rapto y el propósito del rapto para nosotros los cristianos. Es por demás muy atractivo cada uno de los puntos a poder tocar dentro de esta enseñanza bíblica del rapto. Así que iniciemos con la ayuda de Dios en esta oportunidad. A la luz de las Sagradas Escrituras, conviene tener una idea general de los acontecimientos futuros, ya que estos están presentados partiendo de las expectativas de la época actual en la cual estamos viviendo. Es decir, el rapto o traslación de la iglesia tiene el entendimiento moderno acerca de una conexión con eventos escatológicos. Sin embargo, la palabra se aplica correctamente a ese evento. Rapto es un estado o experiencia de ser llevado a otro lugar. El término proviene de la palabra latina rapio, que significa asir o arrebatar, en relación con un éxtasis del espíritu o la remoción misma de un sitio a otro. En otras palabras, significa ser llevado a otro lugar en espíritu o en el cuerpo. El rapto de la iglesia significa el traslado de la iglesia de la tierra al cielo. La palabra griega de la cual tomamos el término rapto aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, traducida arrebatar. La traducción en latín de este versículo usa la palabra rapturo. La palabra griega que traduce es arpazo, que significa arrebatar o llevarse. En otras partes se usa para describir cómo el Espíritu Santo se llevó a Felipe cerca de Gaza y lo trajo a Cesarea. Eso es arrebatar, ¿verdad? Llevarlo de un lugar a otro, según nos enseña Hechos capítulo 8, versículo 39.
Y para describir la experiencia de Pablo de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, lo podemos encontrar en 2 Corintios capítulo 12 en sus versículos 2 al 4. Así que no puede haber ninguna duda de que la palabra que se usa en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 para indicar la remoción real de personas de la tierra al cielo es algo real. Bueno, esto lo hemos tomado de base del diccionario Rair, de la teología básica del editorial Unilif. Qué bonitos conceptos acerca del término rapto, ¿verdad? Bueno, en cuanto al rapto, en primer lugar vamos a estudiar las señales que se encuentran en Mateo capítulo 4 versículos 3 al 8. Un capítulo por demás interesante por voz y palabra de nuestro Señor Jesucristo, haciendo denotar cada uno de los acontecimientos futuros que iban a suscitarse antes de que Él viniera a llevarse a su iglesia. Así que estudiémoslos, porque fiel cumplimiento han tenido y siguen teniendo a lo largo de los días que seguimos estudiando la palabra de Dios. Bueno, estas señales que se encuentran en este capítulo, que es un capítulo muy hermoso, ya que tiene un trasfondo de enseñanza bíblica, el cual, si lo comparamos a la actualidad, inclusive podemos tomar como bases todos los acontecimientos que anteriormente a nuestra fecha se han suscitado como parte de estas señales. Bueno, he tratado de unificar algunos más actuales, los cuales son de renombre para poder tomar como base en cuanto a esta profecía o en cuanto a esta palabra que Cristo habló de las señales antes de su venida. Comencemos los que estaremos viendo como señales. En primer lugar, los falsos profetas, las guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, el evangelio predicado en todo el mundo y el surgimiento de Israel como nación, ¿verdad? Esta es la figura principal que debemos tener muy bien en presente nosotros, ya que esta actividad del resurgimiento de Israel data desde el año 1948. Bueno, ahí tenemos unas imágenes, ¿verdad?, de cada una de las señales, identificándolas, pero veamos qué significa cada una de ellas. Es cierto, en la historia han surgido individuos que afirmaron ser la reencarnación de Jesucristo o que se presentaron como el Mesías. Algunos de estos casos han sido de generación de gran controversia. Algunos han tenido seguidores, pero ninguno ha sido ampliamente aceptado por la comunidad cristiana en general, ya que esto es una señal de la cual Cristo Jesús nos alertó. Veamos algunos ejemplos que han sido notables en el transcurrir del tiempo. Bueno, en primer lugar, el señor Jim Jones, líder de la secta El Templo del Pueblo. Jones afirmó ser la reencarnación de Jesús y llevó a su congregación a un tráfico final en el año de 1978 en Johnstown, Guyana. David Koresh, muy conocido, líder de la secta Rama de los Valdivianos. Koresh afirmó ser el Mesías y condujo a un enfrentamiento fatal con las autoridades en Waco, Texas, en el año de 1993. Inri Cristo, un brasileño llamado Álvaro Teis, se hace llamar Inri Cristo y afirma ser la reencarnación de Jesús. Ha ganado cierta notoriedad, pero no es ampliamente reconocido. Muy conocido este falso profeta José Luis de Jesús Miranda, ya que él afirmó ser tanto Jesucristo resucitado como el mismo anticristo. Se autodenominaba Jesucristo hombre y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. En el año 2007 declaró que era él el anticristo y que las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret debían ser reemplazadas por las enseñanzas del apóstol Pablo. Manifestaba a través de él. Sus seguidores se tatuaron el símbolo 666 y las letras SSS, que representan el lema de su secta, salvo, siempre salvo, en apoyo a sus creencias. Sí, literalmente, estos fueron los falsos profetas que a la fecha y aún más inclusive, y puede llegar a aparecer otros, según la palabra nos enseña, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar completamente alertados, ya que esta señal está cumplida. Siguiente señal, sí, es en efecto
Las guerras y los rumores de guerras han sido una constante en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, las naciones y los reinos han estado involucrados en conflictos armados, ya sea por motivos políticos, territoriales, religiosos o económicos. Algunos ejemplos notables incluyen lo siguiente: la famosa Primera Guerra Mundial, desde el año 1914 al año 1918, un conflicto global que involucró a las principales potencias europeas y sus aliados. Fue devastador y cambió el curso de la historia. La famosa Segunda Guerra Mundial, desde el año 1939 al año 1945, otro conflicto global que afectó a casi todos los países del mundo. Fue aún más destructivo que la Primera Guerra Mundial. La famosa Guerra Fría se dio en el año 1947 al año 1991, un periodo de tensión entre las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque no hubo un enfrentamiento militar directo entre ellas. La Guerra de Vietnam, del año 1955 al año 1975, un conflicto en el sudeste asiático que involucró a Estados Unidos y sus aliados contra Vietnam del Norte y sus aliados comunistas. La guerra en Siria, desde el año 2011 hasta la fecha, un conflicto civil devastador que ha involucrado múltiples facciones y ha tenido consecuencias humanitarias muy significativas. Sí, bien cierto. Estos son algunos ejemplos, pero la historia está llena de guerras y conflictos. La profecía de Jesús en Mateo capítulo 24 advierte sobre estas tensiones y conflictos como una señal de los tiempos finales. La siguiente señal, bueno, las pestes y hambres. El famoso ébola, una peste que brotó del año 2014 al año 2016 en África Occidental. Fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en el año 1976. Causó en esa fecha casi alrededor de 30.000 infecciones y 11.000 muertes. La tasa de mortalidad del ébola oscila entre el 50 y el 90%. Malaria. La malaria afecta principalmente a África subsahariana. En el año 2018 hubo 228 millones de casos y 405.000 personas muertas. Esta peste de malaria se transmite por la picadura del mosquito. Aunque puede ser mortal, la malaria se puede prevenir y tratar. Es fundamental controlar la propagación de los mosquitos y proporcionar acceso a medicamentos antimaláricos. Otra peste, la peste negra. Aunque asociamos la peste negra con la Edad Media, en la actualidad sigue extendiéndose a través de los pulgares de los diferentes países, es decir, a través de las pulgas o los roedores. Afecta a casi 3.000 personas en todo el mundo, siendo más común en Estados Unidos, Madagascar, China, India y América del Sur. Con el tratamiento adecuado, el 85% de las víctimas sí sobreviven. Otra señal cumplida. Veamos la siguiente. Terremotos. He tratado de hacer actualizado este informe y me da la siguiente información. Fecha 11 de mayo del año 2020-24. En las últimas 24 horas se han registrado alrededor de 853 sismos en todo el mundo, con magnitud de hasta 7.0. Veamos en qué lugares. Papúa Nueva Guinea. La magnitud 4.8 a 399 kilómetros al sur de Aragua. Magnitud 7.0 a 93 kilómetros al sureste de Wicap, en la provincia de Es-Stepip. Japón, de magnitud 2.5 y magnitud 3.0 en el Océano Pacífico Norte. El mar de Tasmania, Nueva Zelanda. En fin, actualizado en cuanto a los terremotos, podemos ver que sí es una señal cumplida. Se sigue cumpliendo. Veamos la siguiente. En Mateo capítulo 24, versículo 32 al 35, Jesús utiliza una parábola de la higuera para enseñar a sus discípulos sobre las señales que precederían su segunda venida y el fin de los tiempos. Veamos detalladamente esto. La parábola de la higuera. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca, según Mateo capítulo 24, versículo 32. La higuera era una planta común en Israel, y sus hojas tiernas y brotes indicaban que el verano estaba próximo.
Jesús compara esto con las señales que los creyentes deberían observar para saber que su segunda venida estaría cerca. Aquí denotamos el resurgimiento de Israel. Algunos intérpretes ven en la higuera un símbolo de Israel. Según esta interpretación, la higuera representa a la nación de Israel. En el año 1948, después de siglos de dispersión, Israel se convirtió nuevamente en una nación independiente. Esto se considera como un cumplimiento de la profecía y el reflorecimiento de la higuera. Jesús continúa diciendo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Algunos creen que esta generación se refiere a la que presenció el resurgimiento de Israel. El significado profético. La parábola de la higuera nos recuerda estar alerta y observar las señales de los tiempos. Aunque nadie sabe el día ni la hora exacta de la segunda venida de Jesús, debemos estar preparados y vivir con expectativa, ser cristianos fieles y verdaderos y considerar que Israel puede ser un reloj profético en el cual debemos tener las consideraciones adecuadas para que esta señal se cumpla en cada una de nuestras vidas. Veamos otra profecía de Cristo. Esta profecía nos insta a compartir el mensaje del reino de Dios, ya que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Es decir, compartir las buenas nuevas de salvación con todas las personas, sin importar su origen o ubicación geográfica. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han llevado y hemos llevado a cabo esta tarea y se sigue haciendo de la misma manera hoy en día. La tecnología y las misiones globales nos permiten alcanzar a más personas que nunca. Por lo tanto, podemos decir que fiel cumplimiento ha tenido y sigue teniendo esta señal. Los misioneros y los evangelistas. Misioneros y evangelistas que viajan a diferentes partes del mundo para predicar el evangelio. Organizaciones bien identificadas que realizan actividades en lugares remotos para compartir el mensaje de Jesús. A través de los programas de capacitación y discipulado, en donde se equipa a los creyentes locales para que también sean testigos en sus propias comunidades. Los medios de comunicación y la tecnología, la radio, la televisión, el Internet han permitido que el Evangelio llegue a lugares donde los misioneros no han podido estar físicamente. Programas de radio y televisión cristianos, así como sitios web y redes sociales, transmiten mensajes bíblicos, estudios bíblicos y testimonios a nivel global. La traducción de la Biblia. Organizaciones como la Sociedad Bíblica trabajan en la traducción de la Biblia a diferentes idiomas. Esto permite que las escrituras estén disponibles para personas diversas y en sus respectivos lenguajes. La aplicación de la Biblia en teléfonos móviles también ha facilitado el acceso a las escrituras en todo el mundo. Las iglesias multiculturales. En muchas ciudades hay iglesias compuestas por personas de diferentes nacionalidades y culturas. Estas comunidades reflejan la diversidad del reino de Dios y son lugares donde se comparte el Evangelio. La predicación del Evangelio en todo el mundo es una tarea continua y vital para los seguidores de Jesús. A medida que avanzamos en la era digital, tenemos más oportunidades que nunca para cumplir esta profecía y compartir el amor y la esperanza que encontramos solamente en Cristo Jesús. Bueno, esto es parte de lo que son las señales que Cristo mencionó en capítulo 24, ¿verdad? Y las cuales han tenido fiel cumplimiento y algunas de ellas todavía siguen latentes en nuestro diario vivir. En segundo lugar, en cuanto al rapto, veamos qué nos hace entender la Biblia en cuanto a la realidad del rapto. Y tomamos de base la cita bíblica 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. La palabra del Señor dice así, denotando un tema, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Una realidad muy identificada, muy notoria, muy específica del acontecimiento del rapto. Es una realidad, no hay que tener duda de ello. En tercer lugar, veamos la importancia de los acontecimientos según esta base bíblica de Tesalonicenses. Miguel, arcángel, sonará la trompeta. Con voz de arcángel, dice, es decir, Cristo Jesús, con esa potente autoridad, supremacía, señorío, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice la Biblia. Seguidamente denota que Cristo descenderá del cielo, ¿verdad? Descenderá del cielo. En tercer lugar, cuando se dé ese acontecimiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los creyentes vivos, ¿qué pasará con ellos? Serán transformados y arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Como dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En tercer lugar, vamos a denotar la forma del rapto. Si ya hemos visto las señales, si ya tenemos la base, el fundamento que el rapto es real, en tercer lugar, ¿cómo será este acontecimiento? Bueno, la Biblia nos enseña que este acontecimiento será personal, de carácter personal, es decir, es un llamado, es un escuchar, es un resucitar si está la persona ya en la presencia de Dios, pero si está vivo es algo que solamente se podrá vivir de carácter personal. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Juan capítulo 3, 14, versículo 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11, la palabra de Dios dice así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Timoteo capítulo 4, versículo 16, ya lo hemos estudiado, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto será de carácter personal. Así que de la mejor manera posible, tratemos de mantener esa comunión, esa consagración, esa búsqueda, esa integridad, esa santidad, esa fe no fingida, sino una fe real, ese verdadero vivir diariamente con la bendición y el favor de Dios. ¿De qué otra forma será el rapto? Bueno, la Biblia enseña que será instantáneo, es decir, rápido, ¿verdad? No habrá oportunidad para decir, esperen, llévenme a mí. No, esto será instantáneo. Lucas capítulo 17, versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, es decir, cuando Él regrese, ¿verdad? También el rapto será inesperado. Nadie lo espera en realidad. Decir que el mundo, decir que las potencias, decir que los reyes, decir que los ricos, decir que todos aquellos que habitamos este planeta estamos esperando su venida, es mentira. Sin embargo, aquellos que tienen el verdadero favor de Dios, al tener la iluminación de lo que es Cristo Jesús en sus vidas, al haberles llamado, al haberles escogido y permitido el poder guardar las enseñanzas de Cristo, tienen la fiel esperanza de que este
evento estamos esperándolo, ¿verdad? Guardándonos para ello. Sí, será inesperado. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, por cuanto nadie espera este evento. Y en cuarto lugar, veamos cuál es el propósito del rapto. Bueno, el propósito del rapto está bien evidente en tres áreas. La primera, llevar consigo a los creyentes fieles al cielo. La segunda, que cese el sufrimiento de aquellos creyentes que batallaron en esta tierra. Y tercero, que puedan ser galardonados por cuanto vencieron hasta el fin y pelearon la buena batalla de la fe. Porque cuando Cristo venga, lo que quiera hallar aquí en esta tierra es fe. ¿Qué dice la Biblia al respecto en cuanto a llevar consigo a los creyentes? Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha alguna. Así será el propósito específico del rapto, llevarse a la iglesia. Una mancha que esté en un cristiano no permitirá que pueda irse con Cristo Jesús. Algo que le hace ver arrugas, algo que le hace no tener santidad, no podrá formar parte de ese rapto. Así mismo también cesar el sufrimiento. La Biblia dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y asimismo galardonar a los creyentes. La famosa parábola de los talentos, que muy bien la conocemos, ¿verdad? Aquel que le ha sido dando un talento en esta tierra, lo más conveniente y lo más adecuado y lo más sabio es multiplicarlo. No tener miedo del Señor que lo entregó, por el contrario, siempre tratar de dar fruto y multiplicación por todo aquello que hayan tenido de experiencia en esta tierra. Bueno, en cuarto lugar, resucitar a los muertos en Cristo, ¿verdad? Y para ello vamos a ver qué dice la Biblia. Resucitar a los muertos en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53 al 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual fue también sujetar a sí mismo todas las cosas, ¿verdad? Esa gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo como primicia de los que iban a resucitar, también es garantía fiel para nosotros los cristianos que guardamos esa esperanza como algo valioso en Cristo Jesús. También será vivificado el cuerpo, ¿verdad? La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 15, versículos 36 y 37, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. También habla en capítulo 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra la que se nos indica que llegaremos a tener un cuerpo glorioso semejante al de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo transformado, ¿verdad? Y solo se podrá ver en ese evento del rapto.
El cuerpo será transformado a su semejanza y gloria, ¿verdad? De nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Literalmente, ¿verdad? Tendremos un cuerpo semejante al de Él, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es el dueño, el Señor. Él es el que por Él fueron creadas todas las cosas, ya sean visibles e invisibles, todas fueron creadas y sometidas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, amados, una vez más, mantengamos esa esperanza. Vivifiquemos nuestra vida porque tendremos un cuerpo glorioso, semejante al de Él. Es decir, veamos cómo era su cuerpo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos, según Juan capítulo 20, versículo 26. Estaban dentro y con ellos también estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Un cuerpo resucitado, un cuerpo transformado, el cuerpo de Cristo que traspasó la materia, es decir, traspasó esa casa donde estaban los discípulos. Por cierto, estaban con temor por cuanto no sabían qué había acontecido, ¿verdad? O lo que había pasado en cuanto al cuerpo de Cristo, ya que el rumor se había corrido, ¿verdad? Que lo habían robado, mas sin embargo ellos se olvidaron que Cristo les había dicho, les había enseñado de que Él iba a resucitar. Y ya al tener un cuerpo glorificado, Él traspasó la puerta, y no traspasó solo la puerta, sino que traspasó sus cuerpos, porque ellos estaban ahí reunidos en oración, y al traspasar sus cuerpos en medio les dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que implica tener verdaderamente la fiel esperanza de que Cristo Jesús nos dará un cuerpo glorificado como el de Él. Bueno, no queda más que decir al final de esta clase: para el cielo con Jesús. El rapto es algo real y es para usted y para mí. Si nos guardamos, si nos ponemos en la brecha, si tratamos de tener una vida espiritual diferente que agrade a Dios y que garantice que ganaremos el reino de los cielos. Bueno, esto ha sido la enseñanza del rapto, las señales, la realidad, la forma del rapto y el propósito. Así que desde ya hemos culminado la primera enseñanza de tiempos futuros, no sin antes manifestarles que continuamos estudiando este mapa escatológico. No se olviden de la historia de la Biblia, cómo ha tenido el fiel cumplimiento en cada una de su etapa: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia, y hoy estamos estudiando tiempo futuro, ¿verdad? Que en primer lugar hemos visto el rapto, lo que acontecerá, y ¿qué sigue? Bueno, después del rapto, allá en el cielo van a haber acontecimientos, aquí en la tierra también. Y los acontecimientos que se estarán dando aquí en la tierra se conocen como la gran tribulación. Yo no te recomiendo que te quedes. Yo no te recomiendo que sigas pasando una vida en la cual no garantizas tener el reino de Dios, porque lo que pasará en la gran tribulación será horrible. No se lo deseo a nadie. Y para eso estaremos estudiando qué es la gran tribulación, cuál es la descripción bíblica de la gran tribulación y cuáles son los dos propósitos principales de la gran tribulación. No te quedes, te espero en la siguiente enseñanza, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.